Fue que le pegaron el balazo, esos malditos. También está mi hijo mayor allá. No sé nada de él tampoco. ¿Qué le pasó a su hijo mayor? Pues no lo sé, no sé nada de él todavía, está extraviado allá adentro. No sabemos nada, no sabemos nada. Solo sabemos que a él fue el que le pegaron, desgraciado. Y esta gente grata que no deja ni siquiera entrar a ver ni información da. Se murió mi hermano. Ellos fueron a la farmacia y yo me quedé adentro recogiendo mi carnet y todo. Empezaron a disparar y ya no me dejaron salir de este lado, no que por el otro lado. En la espalda tiene una herida muy fuerte. Nos dijeron que corriéramos, que nos escondiéramos, ya no hallábamos cómo atrancar la puerta de la entrada. Todo fue tan repentino. Solo oí que las enfermeras empezaron a correr, a cerrar puertas y todo el asunto. Hay disparos allá por la consulta externa. No fue 1 o 2 tiros, fueron ráfagas de proyectiles de fuego. Todos corrieron a ver cómo entraban a la gente, protegían a las personas y en el momento al ver personas heridas, tiradas, pidiendo ayuda, se jalaron camillas, se les ingresó a la emergencia para atenderlos. Todo el mundo tiene pánico, todo el mundo tiene miedo y peor si va a entrar alguien desalmado y va a empezar a disparar como lo hicieron ahorita, todo el mundo tiene miedo, ¿verdad? Eran los testimonios de familiares y también de personal de enfermería del Hospital Roosevelt que dan cuenta de los momentos de pánico y también la frustración al ver estos acontecimientos que enlutan a las familias de los guatemaltecos, y por eso hay que discutir soluciones de fondo, ir más allá de soluciones populistas o soluciones que generen impacto y buscar soluciones que puedan hacer viable un sistema penitenciario. Y ese es el gran reto, sobre todo tratar de debatir, de discutir este tema sin el elemento emotivo que cuesta cuando uno escucha estos relatos, estos testimonios, da rabia, pero hay que ir más allá para buscar soluciones que permitan, que eviten que estos momentos trágicos vuelvan a pasar. No es la primera vez que los centros asistenciales son objeto de este tipo de actos de violencia. Las pandillas lo han hecho en el pasado y lo volverán a hacer si no se hacen cosas diferentes. Y la pregunta es, ¿están las autoridades, los políticos dispuestos a hacer cosas diferentes, cosas tal vez no tan populares, pero que pudieran resolver el problema del sistema penitenciario y que el sistema penitenciario controle a los reos y que no sea al revés? Esto es algo que nos hemos estado preguntando en esta mesa desde hace muchos meses y queremos, volvemos e insistimos e invitamos a los políticos, a las autoridades para tomar en serio este tema, olvidar las banderas políticas y tratar de buscar una solución. Es la infraestructura, es el financiamiento, es el clasificar a los reos, es profesionalizar a la Guardia Penitenciaria. Creo que son todos los elementos en su conjunto. Y de eso estamos hablando esta noche. Rodolfo, ¿cuál es otro de los elementos que hay que tener en cuenta en este tema para ver más allá del hecho lamentable que hoy sucedió, para poder evitar que esto vuelva a suceder? Miren, es difícil bajo las situaciones actuales y bajo las respuestas actuales evitar que esto pase. Yo creo que va a seguir pasando y posiblemente sea peor. Si seguimos así, puede volver a pasar. Totalmente. Vos decías hace un rato que 6 menores de edad, 6 jóvenes, uno incluso menor de edad puso en jaque al Estado. Y es cierto. Ahora pensemos, ¿qué pasaría, y Dios no lo quiera, qué pasaría si en Guatemala hubiera un pacto entre maras y tuviéramos 80, 90 mil jóvenes armados, irresponsables, bajo órdenes de jerárquica, porque hay una estructura jerárquica entre las pandillas, de fuera de Guatemala? Este país estaría de rodillas. Si con 6 jóvenes no pudimos, ¿qué pasaría con 80 o 90 mil? Al final, las pandillas se limitan entre sí, porque la eterna rivalidad entre la 18 y la Salvatrucha hacen que no crezcan, hacen que se peleen entre ellos, que se maten entre ellos, que discutan su propio territorio y sus propios negocios. Pero ¿qué pasaría si no? Que un día decidan hacer negocios en conjunto. Sería terrible. Este Estado no está preparado para 6 jóvenes ni para 90 mil. Aquí falta muchísimo que hacer. Obviamente, insisto, no son las soluciones de coyuntura y no son los políticos dando discursos bonitos. Este es un tema de fondo, es un tema de seguridad, pero también es un tema de pobreza. En fin, esto es muy grande y muy grave.
no creo que nos alcance el programa para hacer un Así listado todos de los cosas que Pero podríamos hacer. sí es muy fácil caer en soluciones, digamos, mediáticas o impactantes durante esta coyuntura, ¿no, Estuardo? Ya veíamos la ley antimaras que pues no propone nada novedoso, creo. Totalmente, los delitos que están ahí están, por ejemplo, Sí, no es necesaria. Además, sí, además Ya sí se es puede, necesaria, o sea, y además digamos, sí es la ley ya inconstitucional en se muchas puede cosas. aplicar, la Y- ley y- ya y está a mí me ahí. sorprendió que empezaron en las redes a sopapear a los de la UNE, porque pues dijeron no a la ley, pero es correcto, miren, no es con leyes. Miren, Totalmente. un problema que tenemos es que una ley en contra de, no es con leyes, señores. De hecho, si ustedes revisan el 33-2006, es una ley del sistema penitenciario muy interesante, muy completa, que considera todas estas aristas de las que estamos hablando. Ya que se cumpla es otra cosa, que hayan los recursos es otra cosa, que el personal esté capacitado, calificado es otra cosa, ¿verdad? Y que vele por no hacinamiento es otra cosa. Pero esto no puede, es solo esta normativa no puede estar en un vacío. Aquí entra el organismo judicial, aquí entra esa relación de la República entre los tres poderes que juntos toman una decisión, ¿verdad? Legislativo, ejecutivo y judicial toman una decisión para llevar hacia adelante. Unos aprueban el presupuesto, otros van a velar por, y los otros van a decidir por la construcción, digamos, de algo, ¿verdad? Pero hubo, creo yo, y sigue habiendo un fallo, y lo venimos denunciando, lo vengo denunciando de hace mucho tiempo, y es un fallo enorme en inteligencia civil, y énfasis en el civil. Y a mí me sorprende mucho del presidente Jimmy Morales, y señor presidente, usted que está graduado de altos estudios estratégicos, ¿verdad? Me sorprende que el sistema de inteligencia civil se le permitan estos fallos, porque esto también es resultado, y si no, una gran falta del sistema de inteligencia. Las maras pueden ser muy grandes y muy violentas y todo, pero deberían estar infiltradas. Principiemos por ahí. Deberían estar controladas las comunicaciones de la mara desde las cárceles hacia la calle, sea en Chimaltenango, Cantelo, sea aquí en el preventivo de la zona 18, en el sector 11, no importa. Pero la inteligencia civil ha fallado, señor presidente. Por lo menos, si no, Y si no se puede evitar que no Y es ingresen tiempo. celulares a las cárceles, por lo menos se Y deberían lo de controlar primero, esas llamadas. y yo creo que lo primero que tendría que hacer el presidente, como primera acción correcta, ¿verdad?, estratégica del presidente, tendría que hacer cambiar a todo su personal de inteligencia civil. Hago mención de altos estudios estratégicos del presidente, él es graduado en altos estudios estratégicos, porque entenderá los principios de la estrategia y los entiende bien. Pero aquí ha fracasado la inteligencia civil, y ha fracasado, y cada fracaso de la inteligencia civil mirá que nos costó 7 vidas, y luego nos ha costado 20 solo del que se escapó, del que sí logró su objetivo, que era escapar, y escapó. El único ganador fue este, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un serio problema, señor presidente. Empezando por ahí, luego la coordinación, y luego, pues sí, la consideración otra vez. Sí, en el corte hablábamos de los números, decías unos 3,000, y ya vaciar, ya liberar de 3,000 personas, por ejemplo, que ya cumplieron sentencia, que el juez lo único que tiene que hacer es casi condenarlos, que condenarlos sería en el Hacer mejor el trámite. beneficio por trámite, en el mejor beneficio de ellos, porque los condena, ya cumplieron eso y salen, ¿verdad? Otros que tienen medida sustitutiva. ¿Por qué no dan medida sustitutiva? Por una razón, porque nosotros los guatemaltecos para todo queremos cárcel, ¿verdad? Métalo preso, porque en nuestra cultura creemos que preso se acabó el problema, y ¿saben qué? Preso crece el problema. Totalmente. Las maras son el gran ejemplo, que estando presos en la vida loca, esos 3 puntos que tienen aquí, cementerio, cárcel, hospital. Hospital es uno de los puntos de la vida loca, esos 3 puntos de las maras, ¿ya? Hospital es uno, y miren los ataques de hoy. Creemos que ahí se acabó. En la cárcel no termina. En la cárcel se reproduce, se mejora, llega a niveles casi de maestría, de doctorado en la criminalidad, y regresa otra vez a la sociedad. Y eso es lo que tenemos ahorita. En el tema de desahogar las cárceles, el diputado Leonel Lira nos envía un mensaje, dice: una parte de la solución es la aplicación del brazalete para los privados de libertad, Por ejemplo, de delitos que no representan riesgo para la población. Estos podrían ser accidentes de tránsito, incumplimiento de pensión alimenticia, delitos de estafa, hurto, etcétera. Esto permitiría liberar
del sistema penitenciario alrededor de 2.500 a 3.000 personas. Imagínate. Esto no está diciendo dejar en libertad, no, solo desahogar al sistema penitenciario de esas personas. Así es. Que esa es la diferencia que hay que hacer, ¿no? O sea, no estamos dando libertad a esas personas. No, miren, hay que tener claro que la sociedad está lastimada, por supuesto, y la sociedad exige reacciones del Estado y las exige de la óptica del ciudadano que está molesto. Pero es importante tener claro que el Estado no reacciona, el Estado da respuestas a problemas sociales en base a la ley. Entonces, aquí hay que tener cuidado con eso. Vos lo dijiste, a veces son respuestas que no son populares, pero son las correctas. Hay que pensar que el hacinamiento de las cárceles es peor, es una escuela del crimen. Cuando entra un joven cualquiera por un accidente de tránsito, porque tuvo un problema doméstico, y se queda ahí, no tiene plata para pagar un abogado y confía en la defensa pública, que a veces funciona, a veces no, este joven puede salir hecho un delincuente porque las cárceles son universidades del crimen. Y entonces es peor el problema. Creo que es importante que enfrentemos el derecho de la gente, además de ser juzgada en libertad. Los jueces deben ser rigurosos en la aplicación de la ley, condenar como se debe, pero también debe ser riguroso en la aplicación de los principios y las garantías procesales. Y eso implica darle una fianza o cualquier medida sustitutiva a un sindicado que no presente riesgos de peligrosidad social. Pero somos una sociedad, insisto, tan lastimada que nos queremos vengar de quienes ofenden a la sociedad a través de la cárcel. Pero también hay una incoherencia muy grande en el sistema de justicia. Por un lado propugna un sistema garantista de juzgamiento, y por otro lado es un sistema inquisitivo que no ofrece mayores soluciones. El Ministerio Público pide siempre la prisión preventiva y el fiscal ahí peca de poco objetivo, porque la ley le permite ser objetivo. Y los jueces, en la mayoría de casos, tienen miedo a darlas por lo que piensa el fiscal, por lo que piense la prensa o por lo que piensen sus jefes. Y entre corrillos uno habla con jueces y uno habla con fiscales. Yo soy abogado de litigio y a veces uno se da cuenta que no es la limitación a una medida sustitutiva, no es porque el sindicato represente una fuga o una obstrucción a la investigación, es porque los jueces tienen miedo ante lo que piensen los demás. De sus resoluciones. Bueno, vamos a la pausa, volvemos con dos decisiones que favorecieron a las personas y vamos a hablar de ese tema al regresar. Usted sabrá de quiénes son. La etiqueta SF, masacre hospital, volvemos.